Una progresión aritmética es aquella que al restar dos términos consecutivos cualesquiera se obtiene siempre el mismo número. A este número se le llama diferencia. Es decir, en otras palabras, en la que construimos sumando o restando siempre la misma cantidad. Por ejemplo, esa progresión que tenemos ahí, si nosotros nos fijamos, si restamos 11 menos 8 nos sale 3, si restamos 20 menos 17 nos sale 3, por lo tanto su diferencia es 3, y si restamos cualquier otro número, bien. Por lo tanto, cada vez que yo doy un paso a la derecha, estoy sumando 3. Bien. Al primer término se le llama a sub 1, al segundo a sub 2, a sub 3 al tercero, y así progresivamente. Bien. ¿Cómo puedo expresar a sub 5 en función del primer término y de la diferencia? Pues muy sencillo. Tengo que pensar cuántas veces tengo que sumar la diferencia desde la sub 1 hasta la sub 5. Bien, pues como vemos ahí, hay que sumarla 4 veces. Por lo tanto, el a sub 5 es el a sub 1 más 4 veces la diferencia. Si yo ahora pensara en el a sub 15, sería a sub 1 y 14 veces la diferencia. Por lo tanto, si yo busco una relación entre esos dos números que aparecen ahí señalados, siempre va a ser un número menos. Es decir, si yo quiero el número que está el a sub 1000, pues voy a tener que sumar 999 veces la diferencia. Bien. El término general, en ese caso, es si yo busco un término n, tendré que sumar al a sub 1 n menos 1 veces la diferencia. Bien, esa es la fórmula del término general de una progresión aritmética. Bien, y todo esto lo he explicado así para que nosotros lo comprendamos y lo hagamos con lógica. No lo hagamos simplemente memorizando fórmulas. Bien, vamos a poner un primer ejemplo, ¿vale? En este primer ejemplo, en una progresión aritmética, vamos a tener algunos datos. Conocemos el a sub 5 y la diferencia. Entonces nos van a pedir que hallemos el primer término, el término general y un término, el a sub 25. Bien, pues entonces pensemos que nosotros lo que tenemos es el quinto término. Por lo tanto, si yo doy un paso a la derecha, sumo 9. Si lo doy a la izquierda, resto 9. ¿Qué relación hay entre el quinto y el primero? Pues el quinto se puede obtener como el primero más 4 veces la diferencia. También podríamos hacer que el primero lo obtenemos como el quinto menos 4 veces la diferencia. ¿Vale? Da igual. Por lo tanto, el primer término es 5. Bien. Ahora, ¿cuál sería el término general? Simplemente sustituimos nuestra fórmula. Por último, ¿cuál sería el a sub 25? Sustituimos la n por 25. 221, ¿no? Bien. Vamos a pensar en un segundo ejemplo, ¿vale? En una progresión aritmética vamos a conocer, en este caso, dos términos, ¿vale? No consecutivos, a sub 8 y a sub 12. Y nos piden que hallemos a sub n y a sub 100. Bien, pensemos en lo que tenemos. Lo que tenemos es que conocemos ese término a sub 8 y ese término a sub 12. Para calcular el término general de una progresión aritmética necesitamos calcular la diferencia y necesitamos calcular el primer término. Bien, vamos a buscar la relación que existe entre ese octavo término y ese duodécimo término. ¿Vale? Para pasar de uno a otro hemos de sumar 4 veces la diferencia. Por lo tanto, si a la sub 8 le sumamos 4 veces la diferencia, obtenemos el a sub 12. Bien, sustituimos ahora su valor de cada uno de ellos y obtenemos el valor de la diferencia. ¿Vale? Bien, a continuación vamos a hallar el primer término. A partir del octavo, en lugar de sumarle la diferencia, le vamos a restar 7 veces la diferencia, porque cada vez que yo me muevo un lugar a la izquierda, resto la diferencia. Por lo tanto, tenemos que la sub 1 es 29. Y ahora calculamos el a sub n. Simplemente sustituimos. Y por último, a sub 100, pues será
29 más 99 veces el 4, que es la diferencia. En total, 425. Bien, vámonos a un tercer ejemplo, ¿vale? Otro tipo de ejercicios que nos pueden poner. Nos pueden pedir que interpolemos los términos que hay entre dos términos que nos hayan dado. ¿Qué significa eso de interpolar? Significa haya los términos que hay en medio entre esos dos. En este caso nos piden que interpolemos 5 términos entre el 21 y el 69. Es decir, que coloquemos 5 términos de forma que estén en una progresión aritmética. ¿Vale? Es decir, eso que vemos en el dibujo. Bien, pues vamos a pensar qué relación tienen el primer y el último término. Es lo mismo que hemos hecho antes en el ejemplo anterior. ¿Vale? Para pasar del 21 al 69, lo único que tengo que hacer es sumar 6 veces la diferencia. Despejamos la diferencia y obtenemos que D vale 8. Y a continuación sustituimos 21 más 8, 29. 29 más 8, 37. 37 más 8, 45. 45 y 8, 53. 53 y 8, 61. 61 y 8, 69. Vale. Por último, vamos a pensar en una cosa. Vamos a pensar en una historia que siempre que llegamos a este punto los profesores nos cuentan, que es cuando estaba Gauss en el colegio, con la edad de 8 años, el profesor le puso una tarea. Les dijo sumar del 1 al 100 todos los números y me decís cuánto es. Vale, todo el mundo se puso a sumar como locos. El profesor se quedó tranquilo y en ese momento Gauss intervino y dijo 5050. Pero 5050, ¿cómo puede ser que lo averiguado? Y era correcto, era correcto. Gauss pensó lo siguiente: colocó del 1 al 50 y debajo colocó del 51 al 100, pero en orden inverso, ¿vale? Como vemos ahí. Y los sumó cada una de esas columnas. Si os fijáis, cada una de esas sumas sale 101. Por lo tanto, tenemos 50 sumas que son iguales. Para averiguar cuánto es la suma del 1 al 100, todos los números, lo único que tenemos que hacer es sumar una de esas parejas y multiplicarla por el número de parejas que hay. ¿Qué pareja es la más sencilla? Pues el primero más el último es la más sencilla de todas. Por lo tanto, de ahí se obtiene lo que es la fórmula de la suma de n números de una progresión aritmética. Vale. ¿Cómo sería? Se representa por S sub n y es primer término más último término, y ahora el número de parejas, si yo tengo 100 datos, pues será 100 entre 2. Pues si es n números, pues n entre 2. Bien, esa es la fórmula. Vamos a ver un ejemplo en que nos pidan que hallemos la suma de un determinado número de términos. Bien, pues en esa progresión de ahí haya la suma de los 50 primeros términos. ¿Vale? Pues lo único que vamos a tener que hacer es coger y lo primero hallar a sub 50. A sub 1 ya lo tenemos, a sub 50, la n la tenemos, sustituimos. ¿Vale? 50 entre 2, pues sería 25, podemos hacerlo directamente o bien operando. Ya está. Como veis, 10.050.